Olá, muito buenas tardes a todos. Muito bem-vindos a nosso Thursday Science Seminar número 45. En el día de hoy, nosotros tenemos el placer de receber la profesora Wendy Morgado, profesora adscrita al Departamento de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de la Costa. La profesora Wendy Morgado es microbióloga egresada de la Universidad Libre, con una maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente por la Universidad de Manizales, también en Colombia. Wendy es docente de tiempo completo del Departamento de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de la Costa y actualmente es estudiante del doctorado en Biología de McGill University en Canadá. Su interés científico está enfocado a la calidad de aire, aerobiología y ADN ambiental. Wendy, muy bienvenida. Siempre un placer recibirte acá en nuestro Thursday Science Seminar. Gracias, profe. Bueno, sí, primero que todo agradecer la invitación al Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad de la Costa por permitirme este espacio de presentar una de mis publicaciones más recientes que publicamos en la revista Environmental Pollution. El título de esta publicación es Multi-Antibiotic Resistant Bacteria in Landfill Aerosols, Environmental Condition and Biological Risk Assessment, lo que traduce bacterias multiresistentes presentes en los aerosoles en un relleno sanitario, condiciones ambientales y evaluación de su riesgo biológico. Este trabajo lo desarrollé en compañía del profesor Alexander Parodi de la Universidad Libre, la profesora Dayana Agudelo de la Universidad del Norte, la profesora Laura Rodríguez de la Universidad de Santander. Y quisiera agradecer también el apoyo del programa de bacteriología de la Universidad Metropolitana a través de la profesora Heidi Pozo. Entonces, en el día de hoy voy a hacer pues una breve presentación sobre esta publicación. Voy a empezar hablando un poco sobre la presencia de los aerosoles en ambientes antropogénicos, cuáles fueron los principales equipos que utilizamos y la metodología que abordamos durante este trabajo, algunos de nuestros hallazgos y nuestras conclusiones, y por último, pues, cuáles serían las perspectivas a partir de este trabajo y de otros trabajos que venimos desarrollando en el Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad de la Costa, específicamente sobre temas de aerosoles bacterianos y esta problemática de la resistencia a antibióticos por parte de bacterias. Entonces, antes de hablar sobre mi estudio, quisiera hablar un poco sobre qué son los aerosoles. Los aerosoles son partículas biológicas de composición y tamaño variable. ¿Por qué digo de composición y tamaño variable? Porque vamos a encontrar que dentro de estas partículas de origen biológico podemos encontrar, por ejemplo, el polen, que sabemos que tiene origen vegetal. Podemos encontrar pedazos de hongos o esporas de hongos. Podemos encontrar también bacterias y virus, e incluso podemos encontrar también proteínas que tienen propiedades alergógenas y que son consideradas también aerosoles. Casi que de forma intuitiva nosotros podríamos entonces pensar que las partículas de mayor tamaño, como lo que son el polen y las esporas fúngicas, entonces hacen parte del material particulado que es considerado grueso, y que, por ejemplo, las bacterias por su tamaño están consideradas finas, y obviamente pues los virus estarían considerados como ultrafinas. Y digo intuitivamente porque, sin embargo, en la realidad es que estas partículas se encuentran muchas veces asociadas con material particulado, e incluso en una sola partícula podríamos encontrar entonces una bacteria, un virus y, por ejemplo, una espora de hongo. Esto hace difícil establecer, por ejemplo, límites permisibles de exposición, como para otros contaminantes. Y por ende también ha sido complicado desde el punto de vista legislativo a nivel mundial establecer normas que establezcan cuáles son esos límites permisibles y también enfoques para riesgo biológico. En publicaciones recientes hemos encontrado que esa presencia de aerosoles está directamente asociada al tamaño de las partículas. Entonces encontramos que, por ejemplo, el PM10 se deposita en la nariz, que partículas entre 2.5 y 10 van a llegar entonces hasta las vías respiratorias superiores,
y partículas inferiores a 2.5 van a llegar a las vías respiratorias inferiores y por ende a los alvéolos, y dependiendo del tamaño de la partícula también puede pasar al sistema circulatorio, y del sistema circulatorio depositarse en sitios no deseados como por ejemplo el sistema cardíaco o incluso también el sistema neurológico. Entonces, nosotros tenemos que considerar que los estudios indican que las actividades antropológicas también generan bioaerosoles. Y cuando hablo de actividades antropológicas me refiero a todas aquellas actividades desarrolladas por el ser humano que, por ejemplo, involucran el manejo de residuos, como por ejemplo el compostaje, rellenos sanitarios, plantas de reciclaje, el tratamiento de aguas residuales, o incluso también se han encontrado bioaerosoles en actividades como acuicultura, avicultura o incluso en el procesamiento de alimentos. Entonces, no es en realidad que los rellenos sanitarios sean malos, en realidad siguen siendo una opción sostenible, ambientalmente sostenible, si nosotros los comparamos con otros tipos de actividades como vertederos a cielo abierto. Sin embargo, lo que sí es preocupante es el hecho de que hay una disposición inadecuada de residuos de medicamentos y de antibióticos en estos rellenos sanitarios. Y como esa separación no se hace en la fuente, van a parar a los rellenos. En este sentido, una de las problemáticas que enfrentamos es la presencia de bacterias que son resistentes a antibióticos en este tipo de actividades donde se generan bioaerosoles. Pero en realidad también estamos encontrando que ahora se encuentran ampliamente distribuidas en el ambiente y que posiblemente también lo podemos encontrar en el agua, en el suelo y obviamente en el aire. Bueno, entonces, hablando o entrando un poco más a nuestro estudio, este estudio fue desarrollado entonces en un relleno sanitario que está ubicado cerca de la ciudad de Barranquilla. Este relleno sanitario tiene 135 hectáreas, de las cuales en ese momento, entre el 2015 y el 2016, 75 de esas 135 eran destinadas para la disposición de residuos sólidos urbanos. Hablamos que aproximadamente son 1.300 toneladas al día. Nosotros realizamos monitoreos por un año durante el periodo seco y lluvioso en 6 diferentes puntos o estaciones. Este monitoreo se realizó en la mañana y en la tarde, se realizó de forma mensual y, como ya mencioné, se realizó durante 12 meses para tener una base de datos de al menos un año. Durante estos monitoreos nosotros establecimos 6 diferentes estaciones de monitoreo, de las cuales algunas estaban ubicadas dentro del relleno sanitario y otras estaban ubicadas en la población más cercana. Tenemos entonces 4 estaciones dentro del relleno sanitario. Voy a señalarlas acá. Tenemos la celda activa, que es la celda que se encuentra en ejecución en ese momento, es la que está abierta y es donde se lleva a cabo la disposición de los residuos sólidos urbanos. Y tenemos 2 estaciones ubicadas en estas 3 terrazas que en ese momento estaban consideradas como celdas pasivas, donde desde el punto de vista topográfico pues tenían la misma altura. Tenemos otra estación ubicada en estas 2 terrazas que también son celdas pasivas que tenían la misma altura. Entonces tenemos 2 estaciones. Y por último tenemos la piscina de lixiviados, que es la piscina que recoge los lixiviados que se genera a partir de la degradación de los residuos sólidos urbanos. En el pueblo teníamos 2 estaciones ubicadas, una antes del pueblo y otra después del pueblo, dentro del pueblo, que corresponden a la estación de Sotavento y Barlovento. En esta tabla podemos ver nuevamente las 6 estaciones y, como ya mencioné, tenemos celda pasiva 1, piscina de lixiviados, celda pasiva 2, celda activa y las 2 estaciones que se encuentran en el pueblo que están consideradas como VJ 1 y VJ 2. Dentro de los equipos de la instrumentación tenemos pues nuestro equipo estrella, que es el impactador por cascada tipo Andersen, que voy a explicar en una diapositiva
posterior a esta, con la cual nosotros capturamos los aerosoles y se depositan en cajas Petri con medios de cultivo especiales para el mismo. Tenemos el termoanemómetro Kestrel, que nos permite hacer un récord simultáneo de las condiciones ambientales como temperatura, humedad relativa, dirección y velocidad del viento. Y este equipo que ustedes ven acá es el equipo BD Phonics Science. Este equipo lo que hace es identificar de forma automatizada las bacterias y sus perfiles de resistencia. Entonces, como mencioné ahorita, el equipo principal dentro de este estudio es el impactador por cascada, porque este equipo nos va a permitir no solamente recoger esas partículas biológicas, en este caso bacterias, sino que adicional a eso nos va a permitir establecer una distribución de los tamaños de las partículas que nosotros estamos capturando en tiempo real. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que tenemos 6 diferentes etapas, desde la más grande hacia las más pequeñas. Las partículas más grandes se van a quedar depositadas en las etapas superiores, mientras que las partículas más pequeñas van a llegar hasta la etapa número 6, por ejemplo. Y cada una de estas etapas, de la 1 a la 6, corresponde a una parte del sistema respiratorio en la cual las partículas quedarían depositadas si nosotros estuviéramos expuesto a este tipo de flujo, que es 28.3 litros por minuto, que se supone que es la capacidad de inhalación humana. Entonces tenemos partículas que van a llegar hasta la cavidad nasal, hasta la faringe, hasta la tráquea y los bronquios primarios, hasta los bronquios secundarios, los bronquios terminales y los alvéolos. Desde el punto de vista de análisis de riesgo biológico, porque no es un análisis de riesgo ocupacional como tal, es un análisis de riesgo biológico, nosotros implementamos la metodología BioGaval, que es un manual práctico para la evaluación de riesgo biológico en actividades laborales diversas del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo de España, porque nosotros en Colombia, como tal, no tenemos una normatividad que nos permita este tipo de evaluación. Este manual lo que sugiere es utilizar un microorganismo centinela, y a partir de ese microorganismo centinela se hace una serie de preguntas que se van contestando en relación al sitio del trabajo, y esto nos genera entonces 3 tipos de niveles, que es un nivel de intervención que supera el riesgo biológico, un nivel de prevención y un nivel de bajo riesgo, que quiere decir que no hay mayor riesgo de exposición. Nosotros, en vez de utilizar un solo organismo centinela, que es el Staphylococcus aureus, que ellos sugieren entre la lista de los organismos que se pueden utilizar, utilizamos diferentes organismos que hicieron parte de nuestro estudio o que aparecieron en los hallazgos de nuestro estudio. Tenemos el Staphylococcus aureus, lo evaluamos con resistencia y sin resistencia, el Staphylococcus epidermidis, la Pseudomonas aeruginosa y el Aleococcus otitis. Además de eso, desde el punto de vista estadístico, nosotros conocemos en realidad por otros estudios que hemos desarrollado y por publicaciones en la dispersión y en la viabilidad de los aerosoles. Por ejemplo, temperatura, humedad relativa, dirección, velocidad del viento. Pero lo que nosotros quisimos en realidad para este estudio fue entonces poder identificar si algunas de estas variables ambientales influían o influyen en la presencia o ocurrencia de bacterias resistentes o no resistentes. Entonces lo que se hizo fue aplicar un modelo de regresión logística para analizar el efecto de esas variables ambientales en la ocurrencia de bacteria resistente o no, con niveles de significancia ajustados a 95%. Todos estos análisis fueron realizados en el StatGraph y Centurion. Bueno, entonces, eso en cuanto a grosso modo el tema de metodología. Nuestros resultados, voy a empezar hablando en la mayoría de los casos sobre las bacterias totales que nosotros encontramos, y cuando hablo totales me refiero a bacterias resistentes y no resistentes, y después de eso voy a hacer como un zoom de lo que nuestros resultados o nuestros hallazgos nos indican en tema de resistencia a antibióticos. Entonces,
empezando por el tema de concentración de aerosoles bacterianos, en esta gráfica, la gráfica A, podemos observar cuál fue la concentración media total para cada rango de tamaño aerodinámico, es decir, cavidad nasal, tráquea, bronquios primarios, bronquios secundarios, bronquios terminales y alvéolos. Podemos observar en esta gráfica que la mayor concentración de bioaerosoles se dio en la celda activa. Podemos ver acá, en esta parte, que la mayor concentración en toda la distribución se da en la celda activa, lo cual tiene sentido porque en la celda activa hay un movimiento mecánico de los residuos y esto hace que se genere mayor cantidad de aerosoles, pero también al mismo tiempo la celda activa genera mayor riesgo de exposición para las personas que laboran en este ambiente porque los turnos en la celda activa son de 12 horas, cuál es un tema de preocupación o de importancia dependiendo de cómo se analice. En esta gráfica, la gráfica B, podemos observar qué porcentaje a partir de esa concentración fueron entonces bacterias resistentes a antibióticos y cuál fue su distribución en el tamaño aerodinámico. Entonces encontramos que alrededor, por ejemplo, del 52% de la celda activa, de la celda pasiva 2 y de VJH 1 se encuentran en tamaño aerodinámico de los alvéolos, lo que es doblemente preocupante porque son resistentes a antibióticos y además pueden llegar hasta los alvéolos que generan mayor riesgo desde el punto de vista de salud. Y en el caso de la celda pasiva 1, la piscina de lixiviado y VJH 2, encontramos que llegaron hasta los bronquios terminales, que igualmente es preocupante si lo analizamos desde el punto de vista de salud y hasta dónde pueden depositarse. Adicional a la concentración, con la profesora Dayana realizamos entonces la rosa de vientos y la rosa de contaminantes. Entonces, podemos observar en el gráfico C y en el gráfico D la rosa de contaminantes de bioaerosoles. A mayor velocidad del viento, mayor concentración, y podemos observar que hay mayor concentración de bioaerosoles dentro del relleno que en el pueblo, lo cual tiene sentido porque se supone que la fuente principal de generación de bioaerosoles sería el mismo relleno sanitario. Sin embargo, lo que es preocupante de este gráfico es también la rosa de los vientos, porque la rosa de los vientos nos está diciendo que hay una mayor disposición o predisposición de los vientos que van en la dirección noreste, y esta es precisamente la ubicación del pueblo en relación al relleno sanitario, lo cual podría sugerir que bajo ciertas condiciones de dirección y velocidad del viento haya un aporte de esos bioaerosoles bacterianos desde el relleno sanitario hacia el pueblo. Bueno, en relación a las especies que nosotros encontramos con este método, que son métodos viables, alrededor de 13 especies. Y en esta diapositiva me gustaría abrir paréntesis para hablar qué son métodos viables y métodos no viables en términos de recolección de bioaerosoles. Métodos viables se refieren a, por ejemplo, capturar organismos o microorganismos que son metabólicamente activos, es decir, yo utilizo un medio de cultivo que es como un alimento y si la bacteria me crece es porque sobrevivió todas las condiciones ambientales, adicional a mis condiciones de monitoreo que no son fáciles de ignorar porque yo estoy utilizando una bomba de vacío a 28.3 litros por minuto que impacta la bacteria sobre la caja de medio de cultivo. Entonces, estas bacterias que nosotros encontramos, así como son viables, también tienen la capacidad de llegar al sistema respiratorio y en caso de que tengan algún tipo de condición patógena o oportunista, pueden generar un riesgo para la salud. Si yo estuviera desarrollando métodos no viables, por ejemplo, seguramente podríamos estar encontrando mayor cantidad de especies, mayor diversidad, porque estos métodos viables lo que hacen es tomar una muestra en un filtro, a partir de ese filtro yo hago una extracción total
de ADN y después puedo hacer simplemente metagenómica y a partir, no sé, de 16S establecer cuáles son la composición de OTUS o taxonómica de todas las posibles especies que se encuentran ahí. Este método tiene sus ventajas y sus desventajas. El método de viabilidad no me dice el total de las bacterias que posiblemente estén en el ambiente, pero me está diciendo cuáles son metabólicamente activas, y esto desde el punto de vista de salud es bastante diciente porque quiere decir que las bacterias que están ahí pueden generar algún tipo de problemática en la salud. Dentro de todas las bacterias encontramos que no todas son patógenas, muchas de ellas son ambientales, como por ejemplo el Bacillus subtilis, el Bacillus pumili, algunas están asociadas por ejemplo a alimentos como el Bacillus cereus, pero también encontramos algunas especies que son consideradas patógenas u oportunistas dependiendo del sistema inmunológico de la persona, como es la Pseudomonas aeruginosa y el Staphylococcus aureus, que de hecho pues ya están clasificadas como patógenos, no como oportunistas, y otras como patógenos emergentes, que por ejemplo el Haemococcus otitis, que puede generar problemas de otitis y problemas de mucosa, y Staphylococcus epidermidis, que puede generar problemáticas en la piel y en las mucosas. Bueno, entonces a partir de esas especies que nosotros encontramos, de esas 3 especies que nosotros identificamos, se generaron unos perfiles de resistencia a antibióticos. Es importante recalcar que esas 3 especies, 5 de las especies que nosotros encontramos eran resistentes a más de un antibiótico, es decir, son multiresistentes. ¿Como cuáles? Los que se encuentran aquí en la diapositiva, tenemos el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis, el Bacillus cereus, la Pseudomonas aeruginosa. Y adicional a eso, nosotros evaluamos esos antibióticos que encontramos y los comparamos con la categoría AWARE. La categoría AWARE, y abro paréntesis nuevamente, es una categoría de la Organización Mundial de la Salud que lo que busca es que para el año 2023 se reduzca el consumo de los antibióticos y que al menos el 60% de los antibióticos que se prescriban a nivel mundial sean simplemente de la categoría A, que significa access, y se reduzca entonces el consumo de las categorías WATCH, que es esta W que ustedes ven acá, y la categoría Reserve, que viene siendo esta que ustedes ven acá. Por eso que el sistema se llama sistema AWARE. ¿Qué nos llamó la atención? Nos llamó entonces la atención que a estos antibióticos que nosotros encontramos, que son multiresistentes, algunas de las bacterias, muchos eran de la categoría AWARE, pero gran mayoría de los demás son de la categoría WATCH y de la categoría Reserve, que se supone que no deberíamos consumir. Otros ni siquiera ya están indicados para consumo porque, bueno, ya no funcionan. Y otros antibióticos son, por ejemplo, antibióticos considerados de 4ª generación o antibióticos que se utilizan para infecciones ya muy graves, como por ejemplo la vancomicina. Y sin embargo, nosotros estamos encontrando en el relleno sanitario bacterias que son resistentes a este tipo de antibióticos. Y nuevamente asociamos esta situación a la posible disposición inadecuada de antibióticos en los rellenos sanitarios, específicamente este relleno, porque no hay una disposición, una separación adecuada en la fuente desde el principio y bueno, van a parar al relleno sanitario. Desde el punto de vista de evaluación de riesgo, como mencioné en principio, nosotros incluimos más de un organismo y hicimos también la comparación entre ese análisis de riesgo desde el punto de vista de un organismo que es resistente a antibiótico en comparación con uno que no es. Y esa situación la encontramos con el Staphylococcus aureus. Nosotros tuvimos cepas no resistentes y cepas resistentes y multiresistentes. Y esto tuvo un impacto significativo en la evaluación desde el punto de vista de salud ocupacional, porque hay un mayor riesgo de infecciones en el sistema respiratorio y de la piel, y esto puede verse reflejado en mayor días de incapacidad.
Un aspecto importante que hay que recalcar de esta evaluación de riesgo es que ciertas situaciones generaron que los valores se incrementaran en la calificación. Por ejemplo, los turnos. Los turnos de los operarios, por ejemplo, en celda activa son de 12 horas durante 6 días a la semana. Si esos turnos se reducen, por ejemplo, de 12 horas a 8 horas, el nivel de riesgo también se reduce. Entonces, son situaciones que generaron que hubiera una mayor calificación para ciertos aspectos. Otra situación que encontramos en la evaluación de riesgo fue, por ejemplo, el hecho de que no existían duchas para los operarios después de los turnos, lo cual significa que los operarios tienen que esperar hasta llegar a sus casas para poder tomar una ducha después de estar expuesta a este tipo de ambiente, a pesar de que utilizan EPP. Y por último, el tema también de la vestimenta. La vestimenta que ellos utilizan se la llevan para sus casas y en este sentido generan un riesgo no solamente para ellos, sino también para sus familias. No es una medida muy diferente a la cual nosotros utilizamos, por ejemplo, en el laboratorio. Nosotros la ropa del laboratorio se queda en el laboratorio y una empresa debería encargarse de eso cuando nosotros estamos expuestos a riesgo biológico. Si evaluamos desde el punto de vista de Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus aureus sin resistencia a antibióticos, se pueden aún generar infecciones de tipo cutáneo y lo que indica el análisis de riesgo es que a través de medidas de prevención se podría reducir entonces esta exposición. En cuanto a otitis no representó, a leucoquiotitis no representó un riesgo que requiera adopción de medidas preventivas ni correctivas. Bueno, este gráfico es el modelo ajustado de los diferentes antibióticos. Como ustedes pudieron ver en una tabla anterior, en realidad nosotros encontramos cepas resistentes a todos esos antibióticos, pero solamente estos dos antibióticos nos arrojaron resultados desde el punto de vista estadístico a la hora de aplicar el modelo de regresión logística. Y encontramos que, por ejemplo, para la cestarolina, la dirección del viento tuvo un efecto negativo en los positivos de resistencia a antibiótico. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que a menor velocidad del viento, en realidad se incrementa la posibilidad de resistencia a antibiótico por cestarolina. Es posible que esto esté asociado a que a menor velocidad del viento hay mayor tiempo de contacto de los aerosoles con residuos de medicamentos y también entre las bacterias, lo cual promueve mecanismos, por ejemplo, de transmisión, de conjugación o de transmisión de plásmidos de resistencia a antibióticos. Obviamente todo esto es especulativo porque no tenemos un Scopus que esté visualizando lo que está sucediendo en tiempo real, pero es lo que nos arroja el modelo de regresión logística. En cuanto a la gentamicina, encontramos que la temperatura y la humedad, que nosotros sabemos que son factores que normalmente influyen en la concentración y la dispersión de los aerosoles, tuvo un efecto, en este caso también negativo para lo que era la transmisión de la gentamicina o de la resistencia a la gentamicina. Bueno, dentro de las conclusiones del estudio encontramos que hay altas concentración de aerosoles bacterianos, incluidos los tamaños que por lo general tenemos mayor preocupación, que son los bronquios terminales y los alvéolos. Encontramos también que en esos mismos tamaños o en ese mismo tamaño de partícula encontramos bacterias que son resistentes a antibióticos y que además de eso son patógenas, lo cual genera doble riesgo porque no solamente son patógenas y resistentes, sino que además pueden llegar al sistema respiratorio inferior. Dentro de las especies encontradas, encontramos 5 especies. Dentro de las 3 especies encontradas, encontramos 5 especies que no solamente eran resistentes a un antibiótico, sino a más de un antibiótico y por lo tanto son consideradas multiresistentes. Y algunas de estas especies son oportunistas,
otras son patógenas, por lo cual generan un mayor riesgo desde el punto de vista biológico para el personal del relleno sanitario. Los aerosoles bacterianos pueden haber sido transportados desde el interior del vertedero hasta el pueblo vecino. Esta información se basa en la rosa de los vientos, en la rosa de los contaminantes y en el modelo estadístico. Y el presente estudio es uno de los primeros intentos que demuestran la importancia de controlar la separación y la eliminación de antibióticos y sobre todo el análisis de riesgo y la inclusión de los aerosoles en la normatividad, especialmente en países en desarrollo. Esto me lleva a las perspectivas. No es que los rellenos sanitarios, por ejemplo, este relleno sanitario en el cual nosotros hicimos el estudio, de hecho, tiene su propio sistema de monitoreo. Ellos también hacen monitoreo, tienen una licencia ambiental y cumplen con la normatividad colombiana en relación a lo que les exigen como relleno sanitario. El problema es que en la normatividad colombiana no hay nada que hable sobre el tema de bioaerosoles. Y no solamente en la normatividad colombiana, en mucha normatividad a nivel mundial se están haciendo algunos intentos o algunas iniciativas para establecer algún tipo de medidas preventivas, pero recordemos que tampoco hay límites permisibles y estos límites permisibles o TLV, que es Threshold Limit Values, son complicados de generar porque muchas veces esta composición es variable, o sea, no es solamente un organismo, sino que es más de un organismo. Sin embargo, existen iniciativas que podrían establecer, así como en calidad de agua nosotros evaluamos ciertos indicadores como coliformes totales y fecales, sería interesante poder establecer especies que nos indiquen o que sean también indicadores de contaminación de aerosoles y que éstas puedan poder generar ciertas alarmas que nos permitan entonces establecer medidas preventivas. Entonces, es importante que dentro de los estudios de impacto ambiental, y ya esto también es igual un tema normativo, se incluya dentro del estudio de impacto ambiental de la matriz aire el tema de los aerosoles. Por ejemplo, muchas personas a partir de este artículo se generó una noticia en El Espectador, se generó una noticia en un sitio web y en realidad no se podría afirmar como tal si el relleno sanitario está generando un mayor impacto porque no hubo una línea base, o sea, no hubo un estudio de aerosoles antes de la implementación de rellenos sanitarios. Lo que sí es preocupante es que a pesar de que el pueblo está ubicado en una zona semirural, las concentraciones que se encuentran en el pueblo son relativamente altas si se comparan con otros estudios de zonas semirurales. Es importante incluir la exposición de aerosoles también en el análisis de riesgo. Muchos análisis de riesgo no incluyen el tema de aerosoles, por eso es importante empezar a generar también normativas y empezar a generar normas técnicas y manuales colombianos, porque nosotros aplicamos este que es español, que se ajusten a nuestras necesidades y que también sean fáciles de implementar. Y que con esto podemos entonces generar mayores medidas preventivas para los operarios y como mencioné durante mi exposición, no necesariamente son medidas relativamente drásticas, solamente el hecho de reducir las horas de los turnos podría ayudar. Ya esto lo mencioné, la importancia de incluir aerosoles en la legislación de la calidad del aire y la divulgación de este tipo de estudios, de este tipo de problemática, más la problemática de disposición inadecuada de medicamentos. Es importante recalcar que desde el año 2020 a la fecha, debido a la pandemia, se han incrementado el número de estudios de calidad de aire en relación a contaminantes biológicos, específicamente virus, pero también es importante y no podemos olvidar que las bacterias y la problemática de las bacterias resistentes a antibióticos es una problemática que hace parte de nuestro día a día, que mucho antes solamente lo asociábamos a ambientes hospitalarios y preocupantemente hoy en día podemos encontrar tanto genes de
de resistencia a antibióticos, como bacterias resistentes a antibióticos en otros ambientes, incluso como el agua, el aire y zonas que no están consideradas como ambientes antropogénicos, lo cual significa que hay una amplia distribución de este tipo de contaminantes. Bueno, quiero dar las gracias, aprovechar para dar las gracias a toda la generación de estudiantes del programa de Ingeniería Ambiental que han apoyado este y otros trabajos de bioaerosoles. Nuestro trabajo más reciente es un trabajo desarrollado con el profesor Euler del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, más el equipo de trabajo con la Universidad del Norte y la Universidad Libre, donde hicimos un estudio con 2 estudiantes de maestría de bacterias y de hongos en la ciudad de Barranquilla. No sé cuál va a ser la reacción cuando salgan los resultados del mismo, porque hubo una reacción un poco interesante cuando hubo la publicación de este artículo. Vamos a ver qué sucede cuando salga el de Barranquilla. Y también un estudio realizado por jóvenes investigador, que es Stephanie de la Hoz y Carol, en unidades de cuidado intensivo y en el laboratorio. Y bueno, próximamente también podremos estar compartiendo los hallazgos de estos resultados. Yo creo que podríamos dar apertura a las preguntas. Profe, no sé, usted me dirá. Hola, Wendy. Claro que sí. Wendy, primero felicitarte por la charla. La verdad que la presentación estuvo muy buena, muy clara, muy interesante. Y creo que uno de los objetivos del Thursday Science Seminar es siempre mostrar un poco de la contribución que hacemos nosotros como investigadores desde la universidad a varios tipos de problemas, ¿no? Y creo que en tu caso fuiste muy clara. Creo que es un tema súper moderno, súper actual también, de lo cual se está hablando muchísimo. Y bueno, a mí muy contento también de tener un investigador en el departamento trabajando con esta línea. Entonces, gracias por la charla. Y invitamos a nuestros asistentes que formulen sus preguntas acá en el chat. Y con mucho gusto yo lo podría estar haciendo sus preguntas a profesora Wendy. Wendy, acá ya tengo una pregunta, ¿ok? Del profesor Samir. Me parece una pregunta muy interesante porque él nos pregunta hasta qué punto el equipo que tú usaste para hacer el muestreo tiene semejanza o se asemeja al sistema respiratorio, ¿no? ¿Cuáles son las características que tienen similares y cuáles son las diferencias? Si tú podrías nos comentar un poquito. Sí, exacto. Bueno, el equipo Anderson, yo creo que a la fecha tendrá como 20 años de estar siendo utilizado y es considerado dentro de todos los equipos posibles de monitoreo, que hay varios, hay muchos, uno de los mejores equipos, precisamente porque nos permite hacer esa distribución de tamaños que corresponden a cómo es que se dice, a cada etapa del sistema respiratorio. Entonces, esa es la parte positiva del equipo. La parte que todavía me genera un poco de duda a mí y a muchas de las personas que trabajamos con el equipo de este impactador por cascada es que él establece que la capacidad de inhalación es 28.3 litros por minuto. Pero esta capacidad de inhalación seguramente fue evaluado bajo condiciones en un país que no es el mismo que el nuestro, con adultos, y por ejemplo nosotros estamos utilizando este equipo para evaluar aerosoles en unidades de cuidado intensivo neonatal, donde seguramente la capacidad de inhalación no es la misma. Entonces, eso sería como una ventaja y una desventaja que he identificado de este equipo. Gracias, Wendy. Y mientras lo público formula sus preguntas, yo quiero hacerte una pregunta también, aprovechando la pregunta del profesor Samir. ¿Y no hay cómo ajustar la vazón para intentar compensar por, no sé, tasas respiratorias distintas? Sí se puede ajustar. De hecho, en el trabajo que estuvimos realizando con la Universidad del Bosque, en ambiente odontológico, nosotros estuvimos haciendo a diferente tipo de rotámetro
no es de rotámetro, perdón, de caudal, a diferentes caudales para poder evaluar. Sí se puede ajustar, pero más que todo es, bueno, ¿dónde está el fundamento teórico para ajustarlo? ¿Dónde está el artículo que dice, bueno, el bebé es esto en este mes, a esta edad? O sea, es más que todo, Claro. sí se puede, sí se puede. Y la posición y dónde se posicionaba el equipo, a nivel de suelo, o porque eso también puede tener influencia, ¿no? Porque las Claro. partículas a nivel de suelo quizá no sean las mismas en una Exacto, posición más entonces alta. el trípode, nosotros lo colocamos siempre a un trípode, en un trípode y la metodología nos dice que lo ubiquemos a 1,5 metros del suelo, que se supone nuevamente que es la zona de respiratoria, pero nuevamente me pregunto si la persona es más alta o más bajita, bueno, este tipo de cosas influyen en los resultados. Pero la metodología como fue validada por la persona que patentó el equipo es 1,5 del suelo. Nuevamente, sin embargo, cuando hicimos el estudio con la Universidad del Bosque, como ellos estaban, el paciente y el odontólogo están sentados, nosotros modificamos esa distancia a partir del suelo. Perfecto, gracias, Wendy. Acá tengo otra pregunta. Te piden que si tú puedes, por favor, repetir más una vez la influencia de la velocidad del viento en tu primera gráfica en la diapositiva 15. La diapositiva 15, Sí, que habla de la velocidad del viento. Tú tienes unas gráficas, creo que en esta diapositiva. Si tú podrías, por favor, repetir un poco cómo influencia, ¿no? La velocidad del viento en tus resultados ahí. Bueno, hay dos resultados importantes que hay que recalcar en relación a la velocidad del viento. Uno es el tema de la velocidad del viento en la rosa de vientos. Los ingenieros ambientales que estén conectados, pues ellos saben más cómo hacen su rosa de viento. Y la rosa de contaminantes, que es la concentración en relación a la rosa de los vientos. Los resultados nos dicen que una mayor concentración de aerosoles dentro del relleno que afuera del relleno. Pero la rosa de vientos también nos está diciendo que hay un traslado por los vientos que van norte-este desde el relleno hacia el pueblo. O sea que si hay aerosoles que se están generando en el relleno, como efectivamente nosotros lo encontramos, y las condiciones ambientales se prestan para que la velocidad del viento llegue hasta el pueblo, posiblemente entonces sí hay un aporte del relleno hacia el pueblo. Entonces, ese es uno de los datos que nosotros encontramos. El otro dato lo que establece es un modelo de regresión logística que nosotros quisimos evaluar para identificar qué variables ambientales influyen, pero en la categoría de si la bacteria era resistente o no, porque nosotros sabemos que las variables ambientales influyen en la concentración, pero no sabemos si influyen en la resistencia. Entonces, para este estudio y con nuestros datos, con los resultados de nuestro modelo, lo que encontramos es que para ceftarolina, la velocidad del viento, en realidad lo que influía era negativa, es decir, que a menor velocidad del viento nosotros teníamos más posibilidad de que se diera resistencia a antibióticos. Nosotros asumimos de forma intuitiva de que es posible que los aerosoles, que las bacterias tengan mayor tiempo de contacto con los residuos de medicamentos y de antibióticos dentro del relleno, o por su defecto también haya mayor tiempo de contacto entre bacteria a bacteria en la partícula. Pero nuevamente esto es simplemente especulativo porque es especulativo, no sabemos qué está sucediendo. Una hipótesis, sí, Sí. una hipótesis a partir de los resultados que ustedes obtuvieron. Sí. Oh, gracias, Wendy. Acá también tengo una otra pregunta. No me aparece el nombre, pero la pregunta se ve muy interesante. La pregunta ¿es posible relacionar el tamaño de las partículas recolectadas con sus resultados de resistencia? Es decir, ¿puede haber una relación entre el tamaño de partícula y la resistencia bacteriana que tú has observado? ¿Llegaron a analizar esto? Nosotros dentro del modelo incluimos concentración e incluimos tamaño de partícula. El modelo no nos arrojó ningún tipo de relación entre esas dos.
Lo que sí nos arrojó para cestarolina fue concentración, es decir, a mayor concentración de bioaerosoles, mayor posibilidad de que se diera la resistencia. Pero específicamente para este variable no nos dio ninguna relación estadística. Sin embargo, muchas veces con este tipo de relaciones estadísticas, cuando se generan otros modelos, dan otros resultados distintos. Entonces sería interesante poder volver a aplicar otros modelos estadísticos para ver si nos generan algún tipo de relación. Lo que sí encontramos fue que dentro de las bacterias resistentes a antibióticos, como mencioné antes, muchas eran capaces de llegar a los alvéolos y a los bronquios terminales, los cuales son bastante preocupantes desde el punto de vista de salud. Gracias por la pregunta. No, gracias, Wendy. Acá me escribe la profesora Ana de la Parra, que ela era la autora de la pregunta. Ok, porque hay algunas personas que me salen como anónimo. Wendy, yo quería te hacer un pedido también. Me gustaría que tú hablara un poco cómo ustedes seleccionaron los antibióticos para hacer el test, ¿no? Tú tienes un listado de antibióticos que tú has hecho la prueba, a ver si la bacteria era o no era resistente. ¿Cuál fue el criterio? ¿Son antibióticos estándar o hay un criterio específico que ustedes han usado para seleccionar los antibióticos para hacer la prueba de resistencia? Sí, para la identificación de la especie y para la identificación de los perfiles de resistencia, lo que nosotros utilizamos es el equipo BDX Phonics. Y ese equipo lo que trabaja son con especies de, así como en su entonces era el BBL, Crystal, ese tipo de tecnologías como automatizadas basadas en la parte bioquímica. Por eso es un poco más económico, pero también da resultados inmediatos. Entonces, lo que hace el equipo es primero identificar la especie y después evalúa todos los antibióticos que ellos tienen posiblemente y también compara con una base de datos de que esa especie posiblemente es resistente a estos antibióticos y nos genera un resultado. Lo que creo que sería muy interesante y lo hemos querido hacer desde el equipo de profesores y de estudiantes que trabajan con bioaerosoles es poder evaluar entonces los mecanismos moleculares que están asociados a esa resistencia a antibióticos. Pero para eso, pues nuevamente necesitamos involucrar otros investigadores en nuestro equipo de trabajo y también hacer otro tipo de workflow dentro de la investigación, pero yo creo que ese es un tema que nos interesa mucho a todos y sería interesante como avanzar en nuestro tema de investigación, empezando a evaluar los mecanismos moleculares asociados a la resistencia a antibióticos, sobre todo a nivel ambiental. Así es, ¿no? Gracias, Wendy. Acá tenemos otra pregunta. La pregunta que nos hacen es, ¿cómo se podría prevenir la propagación de la resistencia de antibióticos en los bioaerosoles? Esta es la primera pregunta. Y la segunda parte es, ¿qué efectos puede tener el sistema ¿qué efectos puede tener en el sistema de atención sanitario? ¿No? ¿Qué puedes comentar? Son dos preguntas, si lo necesitas, y repito después. Exacto. Bueno, primero, la primera pregunta, ¿qué puede prevenir? Como este es un problema de contaminación y es un problema de contaminación masiva y al mismo tiempo tenemos la arista de que es un problema de salud pública, el problema de salud pública se ha generado por dos cosas. Uno, por el abuso indiscriminado y la automedicación de los antibióticos, ¿cierto? En los cuales todos somos responsables. Y segundo, es la disposición inadecuada de esos antibióticos, en los cuales nosotros somos parcialmente responsables. ¿Por qué parcialmente responsables? Porque por lo menos en Colombia, si hay un sistema de devolución post-consumo, no se ha hecho un incentivo suficiente como para que estos residuos en realidad nosotros los estemos recolectando en nuestros hogares y se estén disponiendo de forma adecuada. Y esta es la misma problemática que tenemos con otros residuos peligrosos, como residuos, no sé, de las baterías o con los residuos de las luminarias. Entonces, la única forma de que en realidad nosotros podemos prevenir el tema de los bioaerosoles o que se generen bioaerosoles resistentes a antibióticos es que nosotros empecemos a solucionar el problema de salud pública y el desastre ambiental que hemos hecho a partir de esto, porque ya cuando la bacteria adquiere el gen de resistencia
en su plásmido y empieza a hacer conjugación entre otras bacterias y es como darle una USB con la copia del examen, ¿quién va a controlar eso? O sea, ellas es muy bueno para ellas desde el punto de vista evolutivo, pero es muy malo para nosotros. O sea, ellos lo están haciendo bien. Nosotros somos los que tenemos que solucionar el problema de salud pública. Por eso es que la OMS tiene este tipo de iniciativas como la del sistema AWARE, que presiona para que dejemos de consumir antibióticos o limitemos el acceso a antibióticos que son de reserva para cosas más graves. Entonces, no sé si con eso respondo la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿cuál era, profe? La segunda es, ¿qué efectos puede tener en el sistema de atención sanitaria? Cuando se refieren a sanitario, ¿se refieren al sistema de disposición sanitario o al sistema de salud? No sé esa palabra. Yo pienso que tiene más a ver con la parte de los rellenos, ¿no? ¿Qué impacto podría tener ahí sobre toda esa temática de dónde ponerlos, cómo manejarlos, qué cuidados tomar? Porque tú has comentado algo que estoy muy de acuerdo, o sea, lo mejor sería resolver el problema en la origen, pero no es la situación actual. Entonces, ¿cómo quizá, no sé si entiendo bien también la pregunta, pero interpreto así. ¿Qué podemos hacer nosotros sobre esto, no? Bueno, Sobre el problema que está. nosotros tuvimos un encuentro, bueno, más de un encuentro para socializar nuestros resultados con el relleno, con la administración del relleno sanitario. Ellos también han identificado la problemática y en su momento ellos estaban pensando en cómo, bueno, vamos a trabajar en campañas de educación ambiental para que se pueda generar esa disposición. Lo complicado sería hacer la separación en la celda activa, porque nosotros no sé si alcanzamos a visualizar en realidad cómo es ese trabajo en la celda activa. Son 13 toneladas que están llegando diarias. Eso lo hacen con maquinaria, eso no lo hacen solamente son los operarios que están en la maquinaria. Y van tapando la celda activa y bueno, y se va generando este talud hasta que llega a ser una montaña. Entonces, ya cuando el residuo llega allá, para mí es súper complicado cómo vamos a hacer. Además, no solamente antibióticos, muchas veces son, por ejemplo, personas o organizaciones sin escrúpulos que disponen, por ejemplo, residuos veterinarios. En ocasiones sabemos que ha sucedido que también se disponen residuos hospitalarios, que obviamente también vamos a encontrar residuos antibióticos. Entonces, esto es toda una problemática compleja. Casi, o sea, no soy la mejor para resolver ese tipo de preguntas tan complejas, pues la verdad. No sé, todos tenemos que poner de nuestra parte, supongo, y casi siempre la respuesta de las autoridades ambientales son sanciones, pero no sé qué tan efectivas sean esas sanciones porque sabemos que el tema de multar nunca ha sido la solución para los problemas ambientales, entonces casi siempre el problema es asociado al tema de educación ambiental. Y si pensamos en el punto de vista de salud, en caso de que no sea sanitario lo que estábamos pensando, pues ya nosotros hemos visto toda la problemática asociada. Ahora con lo del COVID, un montón de personas tomando antibióticos que independientemente del COVID o no COVID no iban a hacer nada, pero igual todos estaban tomando antibióticos por miedo, por desinformación. Y obviamente eso influye en que los antibióticos que normalmente nos servían para algo, pues ya no nos van a servir y vamos a tener que utilizar antibióticos de última generación y eso genera un impacto en la economía del sistema de salud, o sea, en el dinero y también en el aumento de las personas que van a morir porque sencillamente no les va a servir ningún tratamiento. Entonces sí, siempre como muy fatalista desde ambos puntos es complicado y un poco fatalista la interpretación de ese futuro. No, así es. Yo creo también que el llamado ahí de atención es por la posición y localización también del relleno, ¿no? Sanitario. Yo creo que hemos visto ahí muy buenas prácticas con otros tipos de contaminantes atmosféricos, como por ejemplo en Barcelona, que se ha cambiado muchísimo la planificación urbana cuando empezaron a se sumar datos acerca de qué tan lejos
¿no? Es la área de efecto de influencia del tráfico vehicular sobre las emisiones atmosféricas. Então, há toda uma lei em Barcelona, se as escolas e colégios podem estar a que tantos metros ou que tantas milhas de las grandes carreteras. E a mim me ha chamado mais atenção esto, ou seja, como podemos nós, do ponto de vista de planeação, planificação urbana, posicionar um relleno sanitário numa posição onde la posição de las brisas trae a la comunidad lo que está aí, e tu te enfocaste aí a contaminantes biológicos, pero sabemos que há muitos contaminantes químicos semivoláteis também que provavelmente a brisa nos está trayendo tudo para o pueblo. Eu creio que esse é um tema interessante que me ha hecho pensar, não? Que também planificados estão, porque, não sei, Wendy, tu provavelmente has leído muito mais, mas eu sempre he leído muito trabalho preocupado com a contaminação do suelo, ¿no? De onde se ha hecho los rellenos y cómo esos infiltrados llegan al suelo, contaminan el agua. Ahora, de verdad que ese impacto sobre la contaminación atmosférica, yo no había leído nada. Entonces, muy interesante. No sé, Wendy, si quieres hacer algunas palabras finales para irmos terminando esa sesión de Thursday Science Seminar. Sí, bueno, mi conclusión es básicamente eso, o sea, debemos incluir el tema de aerosoles dentro de los estudios de impacto ambiental de los proyectos antes de que se aprueben las licencias de esos proyectos, o sea, porque ya ese relleno está ahí y la vida útil del relleno, o sea, ellos van a seguir igualmente hasta que termine la vida útil. Entonces, este tipo de decisiones se tienen que tomar antes. Como dice el profe, a lo mejor se tienen que hacer los monitoreos antes para establecer la línea base y poder tomar decisiones acertadas a partir de eso. Y no solamente para aerosoles, para todos los otros posibles impactos que se puedan generar. Y ante todo, pues agradecer nuevamente a todos los estudiantes de ingeniería ambiental, que bueno, son más de una generación. Podría empezar desde Claudia Carvajal y su grupo, seguida por el grupo de Jorman. Ahora más reciente tenemos otro grupo también de chicos trabajando, y sin ellos seguramente este tipo de trabajos en bioaerosoles no se hubiesen podido desarrollar porque son bastante intensivos desde el punto de vista de monitoreo, después desde el punto de vista del laboratorio y bueno, también el análisis de los datos y la sistematización de esos datos. Entonces, sí, más que todo agradecerle a ellos, a todos esos estudiantes que han apoyado este tipo de trabajo en los últimos casi 5 años. Listo, Wendy. Muchísimas gracias. Una vez más te agradecer por aceptar la invitación del departamento. Y bueno, agradecer a todos los asistentes también por su participación en la formulación de preguntas y su asistencia a nuestro Thursday Science Seminar. Una feliz noche a todos. Nos vemos en 15 días para el próximo Thursday Science Seminar. Un abrazo. Feliz noche. Muchas gracias.